Dios les bendiga. Ahí donde quiera que estén, les saludamos en el amor de Cristo, esperando que Dios les bendiga. Y quiero predicar en esta ocasión de la palabra de Dios para ustedes. Y les invito a estar puestos de pie, si pueden hacerlo, ahí en donde están en casa, donde quiera que se encuentren, para que podamos hacer lectura de la palabra de Dios en este momento. Y vamos a leer la palabra de Dios en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 32, versículo 39, con la ayuda del Señor. Acompáñenme a leer, si tienen esta cita bíblica, con la ayuda del Señor. Dice la palabra de Dios: ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo curo, y no hay quien pueda librar de mi mano. Vamos a hacer una oración, así como estamos puestos de pie. Por favor, oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo, por darnos esta oportunidad tan grande, Señor, de poder entender tu palabra. Señor, ahí hay gente que te necesita, Señor. Ten misericordia, Padre, guárdalos, defiéndelos, Señor, ayúdalos, asístelos. Y si hay que perdonar a alguien, Padre, te lo imploramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Guarda y defiende a toda la gente, a los hermanos que están escuchando esta transmisión. Te doy muchas gracias. Usa mi vida, Señor, como siempre lo haces. Te lo suplico en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Si pueden ocupar su lugar, háganlo con la ayuda del Señor. Dice la palabra de Dios: ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Y dice la palabra de Dios, dioses con minúscula, o sea, se refiere a otros dioses, no como Él, porque nuestro Dios es el Dios eterno, nuestro Dios que ha salvado, nuestro Dios el Creador, el Dios de la vida. Bendito sea su nombre. Dice: yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo curo, y no hay quien pueda librar de mi mano. Es por eso que hoy veremos un tema que se llama: el suicidio no es la solución. Suicidio quiere decir homicida, asesino, simplemente suicida. Esto lo habla el diccionario de la lengua española Larousse. Se refiere a la persona o al arma homicida. Hay homicidas, por ejemplo, se califica homicidio culposo, homicidio involuntario, homicidio sin premeditación. ¿Por qué una persona se quiere quitar la vida o por qué quiere suicidarse? Vamos a ver a través de la palabra de Dios este tema: el suicidio no es la solución. Vamos a mencionar primeramente en la palabra de Dios a Samson. Samson, de la tribu de Dan, su padre Manoa. Sabemos que su madre era estéril y que no podía procrear familia, pero un ángel le fue a anunciar que nacería Samson, ¿verdad? Que nacería y él ayudaría, apoyaría a su pueblo. Esa fue la obra de Dios en la vida de Samson. Vamos a ver lo que dice la bendita palabra de Dios
en Jueces 16:30, por favor, con la ayuda bendita del Señor. Si tienes tu Biblia, con todo respeto te pido que vayamos a la Biblia, al libro de Jueces. Alabado sea Dios. Vamos a ver Jueces 16:30, versículo 31, con la ayuda bendita del Señor. Alabado sea Dios. Si ya lo tienes, demos lectura a Jueces 16:31. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y tomáronle y lleváronle y sepultáronle entre Sorá y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoa, y él juzgó a Israel 20 años. Lamentablemente, encontramos en la palabra de Dios acerca de Samsón que fracasó como juez. El Señor lo había puesto como juez en su pueblo. Dios mismo le dio las fuerzas a través del Espíritu Santo para que defendiera a su pueblo de los filisteos. Podemos comprender su vida y podemos entender todos los designios de Dios que tiene sobre cada hombre. Dios tiene propósitos para tu vida, así como para Samsón, que fue juez. Podemos entender que 20 años sirvió a Dios, estuvo dedicado a su servicio, defendió al pueblo. Podríamos recordar aquella ocasión cuando con una quijada de asno mató a 1000 filisteos, pero su vida se empezó a desviar, comenzó a desviar su vida de la ordenanza de Dios. ¿Cuál era la orden? Que juzgara a su pueblo, que lo ayudara, que lo conllevara al pueblo. Pero Samsón se desvió de la ordenanza de Dios. Pasó el tiempo, se quiso casar y sus padres le dijeron: no te puedes casar con una filistea. Acá tenemos pueblo con el cual puedes contraer nupcias. Samsón dijo algo que después le costaría. Se lo dijo a sus padres: es que esta mujer agradó a mis ojos. Amados hermanos, oyentes, quiero decirles que cuando nosotros desviamos nuestra mirada de nuestro Señor Jesucristo, cuando nosotros nos apartamos del santo mandamiento, el enemigo de nuestras almas es astuto, es tenaz y no nos va a dejar. Tenemos la encomienda de Dios de caminar como Cristo demandó, como Cristo pide que cada uno de nosotros lo haga. Yo quiero decirles en esta ocasión que todos debemos buscar la divinidad de Dios en una intimidad, en oración, en palabra de Dios, en ayuno. Quizás alguno de ustedes esté sufriendo, quizás alguno de ustedes se esté descuidando. Hermanos, me refiero a ti, hermano. Te invito a que continúes en tu carrera. Hermano, no desistas de la carrera. A usted que me escucha, usted puede continuar. Quiero decirle que el fracaso de Samsón se debió a que desvió su mirada de la ordenanza de nuestro Dios. Fijó sus ojos en una mujer filistea, aquella mujer llamada Dalila, la cual se enamoró Samsón perdidamente. Quiso tener una vida con esta mujer, pero esta misma mujer le llevó al fracaso por haber desviado, la mirada, la atención de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Cada uno de nosotros tenemos situaciones difíciles en la vida, pero debemos siempre recurrir a nuestro Dios.
Jesucristo prometió: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quiero decirles que a pesar de que Samsón sabía que su fuerza procedía de Dios, se dejó engañar por el enemigo de nuestras almas. También la mujer lo hizo dormir sobre sus rodillas, dice la palabra de Dios, y quisiera que leyéramos esta palabra de Dios en Jueces 16, versículo 19. Si tienes para leer conmigo, aquí mismo, el libro de Jueces 16, 19. Leamos juntos y dice: y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, rapóle 7 guedejas de su cabeza, y comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Quiero decirte que cuando desviamos nuestra vida de nuestro Padre Celestial, eso pasa en nuestra vida. Se comienza a debilitar, se debilita el alma. Por lo tanto, no se debe de quitar la mirada, los ojos del autor y consumador de la vida, de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. ¿Por qué? ¿Por qué Samsón tuvo que suicidarse? Porque leímos al inicio el versículo 39, del versículo 32, 39, leímos: ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo curo. También leímos en Jueces 16, 30. Dice la palabra de Dios que Samsón dijo, si tienes para leer conmigo esta parte escritural, Jueces 16, versículo 30. Y dijo Samsón: muera yo con los filisteos. Y estribando con esfuerzo cayó la casa sobre los príncipes y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y fueron muchos más los que de ellos mató muriendo que los que había muerto en su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y tomáronle y lleváronle, y le sepultaron en Sora y Estol, en el sepulcro de su padre Manoa. Y él juzgó a Israel 20 años. Hay personas que quieren quitarse la vida, que quieren suicidarse, porque las personas entran en una depresión. Hay personas que entran en aflicción. Hay personas que sienten el fracaso en sus vidas. Todo esto los aparta de los pensamientos de Dios. Se les olvida que existe un Dios bueno, un Dios eterno que siempre está con nosotros. Hoy quiero decirte, no te quites la vida. Si tienes problemas, si has pensado en situaciones difíciles en tu vida, si estás teniendo frustración en tu vida, hoy quiero decirte, no hagas lo que Samsón. El suicidio no es la solución. De esta manera terminó Samsón con su vida, sin obedecer a Dios, y terminó en un fracaso. Quisiera que viéramos una segunda persona dentro de la palabra de Dios, el primer rey de Israel, el rey Saúl, y quisiera que leyéramos también la bendita palabra de Dios, lo que nos dice el primer libro de Samuel, con la ayuda bendita del Señor. Primer libro de Samuel. Alabado sea Dios. Podemos alabar a Dios. Si puedes glorificar a Dios, hazlo con la ayuda bendita del Señor. Primer libro de Samuel. Alabado sea Dios. Vamos a leer la palabra del Señor en el capítulo
28, gloria a Dios, del primer libro de Samuel, capítulo 28, el versículo 7, gloria a Dios, 28:7, dice la bendita palabra de Dios, primer libro de Samuel, 28:7. Si tienes para leer conmigo, vamos a leer esta parte que dice: entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de Pitón, para que yo vaya a ella, y por medio de ella pregunte a sus criados. Y le respondieron: he aquí, hay una mujer en Endor que tiene espíritu de Pitón. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el rey Saúl? El rey Saúl fue elegido por Dios. Amados hermanos, tú que me escuchas, el rey Saúl fue el primer rey de Israel. No había reyes en aquellos tiempos, pero el pueblo pidió rey a Dios. Entonces, Dios en su misericordia vio de la tribu de Benjamín a Saúl para colocarlo como el primer rey de Israel. Él llevaría a su pueblo a las batallas. Él llevaría a su pueblo y lo defendería de los filisteos. Algo similar a Samson. Solamente que ahora, esta vez, como rey. Y como rey elegido por el profeta Samuel. Aquel gran siervo de Dios, su consejero, el que le daba las indicaciones que Dios tenía para él. Podemos entender que siendo ya Saúl rey, eligió su gente de combate, los entrenó y juntos derrotaban a los pueblos contrarios. Pero ¿qué pasa? Cuando muere Samuel, se siente frustrado, se siente abandonado, se siente solo cuando muere el profeta Samuel. En esta ocasión podemos encontrar que el rey ya no tenía el respaldo de Dios. Había abandonado, Saúl había abandonado al Señor. Le encargó en una ocasión que fuera a destruir a todo un reinado, pero él no lo cumplió. La instrucción hacia Saúl fue que matara a todo el pueblo, que lo destruyera, pero él dejó vivo al rey. Podemos entender que él quería dejar vivo al rey. ¿Para qué? Para que los demás pueblos, viéndolo, tuvieran temor a Saúl por medio de aquel rey. El rey Agag no tuvo él otra cosa que hacer más que obedecer a Dios para que Dios continuara con él. ¿Qué podemos entender? Que cuando la gente no obedece, no se sujeta a Dios, viene el fracaso. Aquí tenemos a un rey y puesto por Jehová de los ejércitos. Podemos comprender, podemos entender esto tan grande, es ser elegido por Dios. No solamente ser aconsejado, sino haber sido elegido por Dios y por un gran profeta. Tener una gran compañía de Dios y tener la compañía del profeta. Se le dio la orden que fuera a matar, a destruir al rey Agag, pero se quedó con el mejor ganado. Cuando llegó el profeta Samuel a supervisar aquel trabajo, una encomienda de Dios, vio que el rey estaba vivo y escuchó mugidos de animales que estaban en corrales. Dijo Saúl, el rey: es para los sacrificios de tu Dios. Le dijo de tu Dios, le dijo a Samuel. Ya no dijo de nuestro Dios. Se empezaba a apartar,
se empezaba a alejar de Dios. Encontramos que fracasó en las comisiones que Dios le pedía, en las instrucciones que Dios le daba. Finalmente encontramos esta terrible situación donde dimos lectura aquí en primer libro de Samuel 28:7. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de Pitón para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte a sus criados. Y respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de Pitón. Fue tal su descuido de este rey que él perfectamente conocía que no podía consultar a brujos, a hechiceros, a gente contraria a la voluntad de Dios. Sin embargo, también la palabra de Dios nos menciona que se disfrazó para que aquella bruja no lo conociera. Hasta le prometió que no le haría daño a Saúl, porque la bruja le decía: Saúl, el rey, ha dicho que no hagamos esto, y si no, le daría muerte a la persona que tal cosa hiciera. ¿Por qué desobedece Saúl a Dios de esta manera? Porque ya se sentía frustrado, ya se sentía solo, entró en pánico. ¿Por qué? Porque ya Dios no estaba con él. Y pensó que trayendo a Samuel a que lo aconsejara de nuevo, él sabría cómo defenderse de nuevo. Tenía muchos problemas que arreglar con el pueblo, pero tuvo un descuido muy tremendo. Tuvo una vida muy difícil. Tuvo muchas batallas. Y Jehová de los ejércitos nunca lo dejó. Jehová siempre estuvo con ellos. Su pueblo iba prosperando. Pero ¿qué sucede cuando la gente comienza a alejarse de Dios? Cuando la gente desobedece a Dios. Podríamos entender que desde el principio de la humanidad Dios ha querido estar siempre con el hombre. Cada ocasión que el hombre fracasa, cada vez que el hombre comete errores o pecados, allí está la misericordia de Dios. Podemos entenderlo desde nuestros padres, Adán y Eva, los cuales desobedecieron a Dios. Mas sin embargo, la misericordia de Dios ha sido mucha hasta hoy con toda la raza humana, porque Dios no quiere que el hombre muera en pecado. El Señor quiere que todos procedamos al arrepentimiento y que no nos perdamos. El primer rey de Israel va a consultar a la bruja. Bajo engaño de Saúl, la consulta, se disfraza, dije verdad. Saúl entra en pánico, entra en depresión al no tener ya la dirección de Dios. ¿Qué le esperaba a Saúl? Le esperaban guerras, y adelante de él ya tenía una grande, por la cual fue y consultó a esta bruja de Endor. Después de haberla consultado, va a la batalla. Finalmente podemos encontrar en el capítulo 31, si tienes para leer, por favor, acompáñame a leer la palabra de Dios en este primer libro de Samuel, capítulo 31. Vamos a leer los versículos 4 y 5, por favor, con la ayuda bendita del Señor. ¿Qué pasó finalmente con la vida de este rey, de este primer rey de Israel? Y dice la palabra de Dios, si tienes para leer conmigo, dice la palabra: entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y pásame con ella, porque no vengan estos incircuncisos y me pasen
y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl la espada y echóse sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también echó sobre su espada y murió con él. Qué terrible situación. Qué salida tuvo tan negativa. Podemos entender que el suicidio no es la solución. Podemos entender que es un fracaso. ¿Por qué se tuvo que suicidar? ¿Por qué le pedía a su escudero que lo asesinara? Vio que la guerra se agravó, dice la palabra de Dios. Vio caer a sus 3 hijos, morir. Se sintió abandonado, se sintió solo. ¿Por qué? Porque él mismo abandonó a Jehová de los ejércitos. Porque él mismo provocó todo esto en su vida. Hay ocasiones que la gente no mide las dimensiones, las consecuencias. Y entonces es cuando vienen aquellos ataques del enemigo. La palabra de Dios dice: ni deis lugar al diablo, y de vosotros huirá. Pero este rey, en este momento de la batalla, en este momento final, se sintió devastado. Al ver a sus 3 hijos, a su ejército morir, se sintió morir también él. Se vio perdido. Ha de haber pensado: si me van a matar, pues mejor que me mate uno de nosotros. ¿Qué es todo esto? Se entiende que entró una cobardía en su vida. Se decía que los reyes, cuando salían a la guerra, si no mataban más de 10,000, entonces los tenían en poco a los reyes. No había peleado, no había luchado. Por eso cantaban de David: David mató a 1,000, Saúl mató a 1,000, y David a sus 10,000. Esa fue la causa, hermanos, por la cual Saúl se acobardó, porque ya estaba solo. Ya no tenía su ejército, ya no tenía a sus hijos con él. Podemos entender, hermanos, entonces, que la frustración fue tal que entró un temor, entró un pánico en su vida. Vuelvo a referir por qué había abandonado a Dios. No lo abandonó Dios primero lo abandonó Saúl a Dios. Finalmente vemos que se quiso morir. Sacó su espada al ver que el escudero no accedía y se suicidó. Se quitó la vida. Qué mal ejemplo, porque también el escudero hizo lo mismo. Tú que me escuchas, yo quisiera decirte: piensa cuánta gente está detrás de ti. Tú, amigo, hermano que me escuchas, si eres padre de familia, si tienes esposa, si tienes hijos contigo, dirígelos por el camino del bien. Dirígelos por el camino de Dios. Quiero decirte, amigo, presta atención a la palabra de Dios. Este es el consejo que Dios tiene para ti hoy en este día. Quisiera hablarte de una tercera persona a través de las Sagradas Escrituras. Y vamos a leer la bendita palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, capítulo 10. Vamos a leer en el Evangelio de San Mateo, capítulo 10. Vamos a leer versículos 1 al 4 con la ayuda bendita del Señor.
Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículos 1 al 4. Con la ayuda bendita del Señor, si tienes para leer conmigo con todo respeto, vamos a leer esta palabra unidos. Y dice la palabra bendita del Señor. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio potestad contra los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y sanasen toda enfermedad y toda dolencia. Y los nombres de los 12 apóstoles son estos. El primero, Simón, que es dicho Pedro; Andrés, su hermano; Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano; Felipe y Bartolomé; Tomás y Mateo el publicano; Jacobo, hijo de Alfeo, y Lebeo, por sobrenombre Tadeo. Versículo 4, por favor. Simón el cananita y Judas Iscariote, que también le entregó. También quiero hablarte de esta tercera persona en las Sagradas Escrituras. ¿Quién fue Judas en realidad? Judas el Iscariote. Quiero decirte que Judas también fue llamado para ser discípulo y posteriormente apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Judas, que también es conocido como el traidor. Quiero decirte que en estos tiempos la gente hace mofa, sobre todo en la Semana Mayor, y hacen figuras de cartón o de papel con una figura humana y les llaman Judas y los queman. Eso la gente hoy entiende por un Judas, por un traidor, y hoy la gente sigue teniendo resentimientos contra la persona de este hombre en la Biblia. ¿Por qué? Porque se entiende que vendió a nuestro amado Señor Jesucristo por 30 monedas de plata. ¿Quién era Judas en realidad? Judas era también el tesorero. Dice la palabra de Dios, el que traía la bolsa del dinero. Aquella ocasión cuando aquella mujer ungía los pies del Maestro, de nuestro amado Señor Jesucristo. Decía el Señor que le ungía para el día de su muerte. Y Judas murmurando que mejor ese ungüento de gran valor, de gran precio, se hubiera vendido en dineros para dárselo a los pobres. El mismo Señor Jesús dijo, esto decía de sí porque era ladrón. Judas también tuvo la participación del mismo poder y de la misma autoridad que todos los otros 11 apóstoles tuvieron. Judas también tuvo la misma oportunidad de entender a nuestro Señor Jesucristo. Judas también tuvo la oportunidad de hacer milagros. Judas también fue uno de los que vieron los milagros de nuestro Señor Jesucristo. Vio los milagros que hizo el Señor, por ejemplo, la multiplicación de los panes. Allí en la palabra de Dios del Evangelio de San Mateo, capítulo 14, de los versículos 17 al 21. La multiplicación de los panes y de los peces. Allí estaba Judas también. Quiero decirles que también cuando resucita nuestro Señor Jesucristo a su amigo Lázaro, ahí en el capítulo 11, 38 al 44 del Evangelio de San Juan, ahí también estuvo Judas. Judas vio los milagros del Señor.
Judas estuvo con el Señor en el monte de los olivos. Qué bendición cuando tú y yo vamos a las plantas de Dios y oramos con los hermanos. Cuando tenemos nosotros la congregación como siervos de Dios, vemos a los hermanos orar. Los hermanos nos escuchan a nosotros clamar a Dios. ¡Qué bendición! Si nosotros sentimos esa bendición, imagínate tú que me escuchas. Imagínate tú que estás allí escuchando este mensaje de Dios. Lo que Judas pudo contemplar del Señor, esas maravillas, aquellas palabras, desayunar con Él, quizás comer con el Señor. ¡Qué bendición! ¡Qué hermoso! Yo también, creo que tú también desearías hacer esto, poder comer con el Maestro. Quiero decirte que Judas estuvo al lado del Señor en muchas ocasiones, en problemas, en necesidades, en angustias. Compartió tantas cosas Cristo aún con Judas. Vio resucitar los muertos. Aquel mancebo que mandó parar el féretro. Aquella madre viuda y ahora sin hijo. Judas vio tantas maravillas del Señor. Quiero decirte que aún Judas también estuvo en la cena del Señor. Quisiera que me acompañaras a leer esta parte escritural con la ayuda bendita del Señor en el Evangelio de San Mateo, aquí también, solamente que vamos a leer el capítulo 26, por favor, con la ayuda bendita del Señor. Si tienes para leer conmigo el capítulo 26 del Evangelio de San Mateo, versículos 14, con la ayuda del Señor, 14 al 16. Vamos a dar lectura, por favor. Dice la palabra bendita del Señor, versículo 14, si lo tienes, al 16. Dice la palabra de Dios: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los príncipes de los sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os entregaré. Y ellos le señalaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Qué terrible que desde aquel momento ya Judas buscaba la ocasión para entregar a su maestro, para entregar a su Señor. La ambición al dinero fue su falla de Judas. Su problema fue la ambición, el amor al dinero. Y el apóstol Santiago dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Tú puedes amar a tu esposa si eres casado, tú puedes amar a tus hijos si los tienes. Con todo respeto, puedes amar a tus padres. Puedes amar hasta el amigo, porque es un mandamiento del Señor. El segundo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Te debes de amar a ti mismo, pero tú no puedes amar el dinero. Se necesita, sí se necesita. La misma palabra de Dios dice que el dinero sirve para todo. Pero Judas amó el dinero. Lamentablemente amó más el dinero que a su propio maestro. Yo quiero decirte en este momento: ten cuidado de tu vida. Ten cuidado de todo lo que tú estás haciendo, hermano, amigo. Tú que estás escuchando, entiende la palabra de Dios ahora mismo, porque el mismo Judas
estuvo con nuestro Señor Jesucristo en la Santa Cena, en aquel día que tocaba la Pascua, ¿verdad? Entonces, aquí también dice la palabra de Dios. Quisiera que me acompañes a leer la palabra de Dios, lo que nos dice aquí mismo en este capítulo 26, de los versículos 19, con la ayuda bendita del Señor, 19 al 23. Dice la palabra de Dios: y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y aderezaron la Pascua. Y como fue la tarde del día, se sentó a la mesa con los 12. Escucha eso. Se sentó con los 12 en la Pascua. Versículo 21. Y comiendo ellos, dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me ha de entregar. Y entristecidos ellos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: soy yo, Señor, soy yo, Señor. Versículo 23. Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese ha de entregarme. Judas mete, hermanos, amigos, mete el pan en el plato. Versículo 25. Entonces respondiendo Judas, que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Dícele Jesús: tú lo has dicho. Se nos enseña, hermanos en Cristo, que cuando participamos de la Santa Cena, debemos de hacer un acto de conciencia en nuestra vida. Debemos de ir a los pies de Cristo. ¿Para qué? Para poder estar en paz con nosotros mismos y con Dios, limpiarnos, santificarnos, purificarnos, para poder tomar de la copa y del pan bajo la conciencia espiritual de que Dios está con nosotros, de que Dios nos ha limpiado y de que no hemos cometido imperfecciones en nuestras vidas. Para esto es la oración. Judas no había entendido a nuestro Maestro, a nuestro amante Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que Jesucristo vino al mundo para que el mundo sea salvo por él. Dijo el Señor Jesucristo: yo no vine a condenar al mundo. La palabra de Dios nos dice que por todos murió. En la segunda carta a los Corintios 5:15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, mas para aquel que murió y resucitó por ellos. Quiero decirte, debemos de entender estas palabras. Debemos nosotros de actuar con sabiduría, con mansedumbre delante de Dios. Debemos comprender lo que Dios demanda de nosotros. Dijo el apóstol Pablo: si vivimos para Cristo, morimos para Cristo y resucitamos para Cristo. Qué terrible la vida de Judas, porque también finalmente, por amor al dinero, terminó en un fracaso. Quiero decirte lo que nos dice Hechos de los Apóstoles, finalmente de Judas, lo que dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Vamos a la Biblia, si tienes conmigo por favor para leer, vamos a la palabra de Dios, a Hechos de los Apóstoles, con la ayuda bendita del Señor. Vamos a leer los versículos 16 al 20, por favor. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, si tienes para leer, Hechos capítulo 1, versículos 16 al versículo 20. Varones hermanos, convino que se cumpliese la escritura, la cual dijo antes el Espíritu Santo por la boca de David,
de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, el cual era contado con nosotros y tenía suerte en este ministerio. Este pues adquirió un campo de salario de su iniquidad, colgándose, reventó por medio y tomadas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los moradores de Jerusalén, de tal manera que aquel campo es llamado en su propia lengua Aceldama, que es campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su obispado. Aquí, amados hermanos, es el apóstol Pedro quien refiere estas palabras. Judas se ahorcó, pero lo que nos dice la palabra de Dios, que reventó por en medio y se salieron sus intestinos. Qué terrible muerte, qué terrible situación para él. ¿Por qué terminó su vida de esta forma o de esta manera? Finalmente comprendió su traición. ¿Qué hubiera hecho Judas cuando Jesús estaba al pie de la cruz colgado? Judas se hubiera arrepentido. Judas hubiera ido hasta donde estaba el Señor Jesucristo, y Jesucristo le hubiera perdonado, porque Jesucristo es amor, porque Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Perdonó al ladrón en la cruz. Cuando el ladrón lo reconoce y le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Quiero decirte, finalmente, que el suicidio no es la solución. ¿Por qué te quiero decir que no es la solución? Quiero que leamos finalmente Apocalipsis capítulo 21 de Apocalipsis. ¿Por qué no es la solución? Porque hay una consecuencia. Del suicidio hay una consecuencia. Y quiero decirte lo que dice Apocalipsis, versículo 8. Si ya lo tienes para leer conmigo, Apocalipsis 21, versículo 8, lo que dice la bendita palabra de Dios, la consecuencia, lamentablemente, del suicidio. Dice la palabra de Dios: mas a los temerosos e incrédulos, a los abominables y homicidas, a los fornicarios y hechiceros, a los idólatras y a todos los mentirosos, su parte será en el agua ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Quiero enfocarme a donde menciona la palabra de Dios, que nos dice a todos los temerosos, y donde dice y homicidas. Dice: su parte será en el agua ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hay una consecuencia terrible. No pueden entrar al reino de los cielos. Me dirijo a ti, hermano, siervo de Dios que me escuchas. Me dirijo a usted. Usted que está escuchando esta enseñanza. Usted que está teniendo en su mente tormentos. Usted que está pasando por frustración. Se entiende que en estos tiempos que vivimos son difíciles. La pandemia, la escasez de trabajo y tantas otras cosas. A usted me dirijo en esta ocasión. Usted que tiene problemas en su vida. Usted que necesita un consejo.
quiero decirle, aquí está Cristo con nosotros. Aquí está Dios en su grande misericordia. La palabra de Dios dice que no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva para siempre. Jesucristo dijo, aunque estés muerto, vivirás. Todo el que cree en Jesucristo. En San Juan 3:16 dijo el Señor, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiero decirle a usted que está pensando ya muy seriamente en esos problemas que de tiempo ya viene cargando, porque esos problemas no se dan de la noche a la mañana. La persona que trata de suicidarse, de quitarse la vida o quitarle la vida a otra persona, no lo hace de la noche a la mañana. No. Quiero decirte que la persona entra en una depresión. A usted me dirijo. Usted que entra en depresión, que está en una depresión, se siente deprimido. Usted que necesita ayuda, que necesita el consejo, necesita el apoyo. Usted vea la vida de Sansón. ¿Por qué fracasó? Porque descuidó su vida y quitó los ojos del autor y el consumador de la vida. ¿Qué pasó con el rey Saúl? Usted que está pensando quizás en ir a consultar a brujos, hermano que me escuchas, no vayas a otras instancias, ve a Jesucristo. Hermano que me escuchas, atiende tu vida, atiende la vida de tu familia, de tus hijos. Busca ayuda profesional, busca la ayuda de Dios, busca la ayuda de tu pastor. Pide oración. Usted que me escucha, quiero decirle que nuestro Señor Jesucristo sigue diciendo lo siguiente: si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hoy quiero decirle que su problema tiene solución. La solución se llama Jesús de Nazaret. Jesucristo vino acá para darnos salvación y vida eterna. Sí, usted que tiene esos problemas, usted que está pasando por esos momentos difíciles, usted que ya no encuentra la salida, el suicidio no es la solución. La solución se llama Jesucristo de Nazaret. Por tal manera, hoy, en este día, yo le invito a que venga a los pies de Jesucristo. Arrepiéntete de verdad, apártate. Cuida tu vida es preciosa para Dios. Usted que me escucha, su vida vale la sangre de Cristo. Y quiero decirle, no se deje llevar por los males que lo rodeen. No se deje llevar. Entienda que después de la muerte hay una vida. Y la vida va a empezar, la vida eterna, ya sea en el infierno o lago de fuego ardiendo con fuego azufre, o en el reino celestial. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva para siempre. Le invito a que se acerque. Vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle al Señor en este momento que se apiade de su vida, de usted que está afligido. Acércate, amigo, hermano, ven a Cristo. Vamos a hacer una oración. Si quieres postrarte, si quieres cerrar tus ojos, vamos a orar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo.
por darnos la vida, por darnos tu conocimiento de tu palabra. Pero te pido por estas personas que están escuchando, que están viendo este mensaje. Apiádate de ellas, Señor. Cércalas, rodeales con tus santos millares de ángeles. Quebranta toda obra maligna del enemigo en esta hora, Señor, y que tu amor y tu misericordia se deje sentir en cada una de estas personas. Yo sé que ellos han creído en ti, Señor. Solamente guárdalos, defiéndelos, apártalos, Señor, de toda obra de maldad. Muchas gracias, Señor, porque yo sé que estás con nosotros como un poderoso gigante. Ahora, Señor, dejo en tus manos todas estas necesidades por las cuales los que están escuchando y los que están postrados, los que están de pie, Señor, están clamando a ti. Escucha sus plegarias, Señor. Gracias, gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesucristo. Si alguno hoy se ha arrepentido, si alguno hoy se ha acercado a ti, Señor, te ruego en el nombre de Jesús que vengas a su vida, y como dice tu palabra, si alguno abriere la puerta, entraré a él. Señor, hazlo por amor a tu Hijo Jesús. Te damos gracias y te agradecemos infinitamente, Señor. Queda con todos los oyentes, con todos los que ven este mensaje, en el nombre precioso de Jesús. Y mientras distantes unos de otros, que la gracia bienhechora de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la participación y comunión con tu Santo y Divino Espíritu sea con todos nosotros, hoy y siempre, jamás. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde.